Buenas noches, ya ustedes saben, mi nombre es Elena Gravito, soy experta en migración y extranjería y de nuevo estamos con ustedes en nuestro programa de aquí y de allá, en nuestra casa, en Alfafar Televisión. Es muy importante lo que vamos a comentar hoy, muchos televidentes nos han escrito y nos han mandado algunas preguntas y hoy vamos a informarle un poco de qué está pasando en el mundo de extranjería en algunos temas. O sea, ahí tendremos dos temas importantes en el tema de extranjería y un tema súper importante que muchos migrantes, y no solo migrantes nativos, nos han comentado sobre el tema del engaño en las redes sociales. Muy importante, vamos a empezar con el tema de extranjería. Se viene comentando, el gobierno va a hacer una modificación al nuevo reglamento de extranjería. Como ya se los habíamos comentado en otro programa, se hizo el año pasado y la ministra de Migración y Trabajo nos ha comentado que se volverá a hacer una modificación en este año, en este semestre. Puede ser en mayo, o en junio o en julio. Pero sí que queremos no levantar falsas expectativas a nuestros televidentes y a nuestros migrantes. O sea, se suena por ahí, hay un bulo que se va a hacer una regularización masiva. O sea, todavía no sabemos a ciencia cierta cómo este gobierno va a manejar el tema del nuevo reglamento de extranjería. Se le había solicitado que se estuvieran algunos aspectos importantes de nuestros migrantes, que aquellos migrantes que llevaran un tiempo prudencial, un año, aquellas personas que no habían podido conseguir el asilo político, aquellas personas que quisieran estudiar, que estuvieran más de 6 meses, o sea, que se les pudiera colaborar y que con una carta de intenciones o una carta blanca se les entregue un NIE y ellos puedan luego poder buscar su trabajo. En este momento ustedes saben de que también todos estos reglamentos de extranjería dependen de la Unión Europea. O sea, ya que estamos en la Unión Europea, pues en la Unión Europea se está desarrollando un programa migratorio, unos reglamentos migratorios muy duros, o sea, de no ingreso de algunas nacionalidades a la Unión Europea, están devolviendo a muchos migrantes a sus territorios, ni siquiera a su país de origen, y entonces también dependemos de un reglamento de extranjería de la Unión Europea. Reglamento que en estos momentos se endureció bastante y lo están viendo en las televisiones, en algunos noticieros, en algunos informes que se está dando. Se está devolviendo a muchas personas de los países de Alemania, de Holanda, o sea, de Francia. O sea, hay un endurecimiento de la ley de extranjería en la Unión Europea. Nosotros esperamos que España sea no más laxa, o sea, que tenga en cuenta que la migración en España es beneficiosa. O sea, que nosotros como migrantes vinimos a aportar, a trabajar, a suplir esa mano de obra que no hay. Y también casi todos los migrantes que vienen, ya sea de Centroamérica o Suramérica, son migrantes jóvenes. Se necesita mano de obra y se necesita personas jóvenes que trabajen para poder pagar las pensiones en un futuro. O sea, no es escandaloso de que se está hablando de que no vamos a lograr a cobrar las pensiones porque tenemos una densidad natal o una población muy envejecida y que la natalidad es muy poca. Entonces tenemos la pirámide poblacional invertida. ¿Sabes? Los jóvenes están abajo, muy pequeñitos, y arriba está la población mayor. España es uno de los, creo que tercer país más envejecido de la Unión Europea. Tenemos que ver la migración como amigos, no como enemigos. O sea, muchas veces yo sé que tenemos miedo, ¿no? De perder, de que ustedes los nativos pierdan su cultura, su religión, pero no se viene a eso, se viene a trabajar, a luchar. ¿Por qué? Porque en los países de origen de nuestros migrantes, como yo también soy inmigrante, no se nos dio la oportunidad para poder desarrollar económicamente, socialmente. En algunos países en estos momentos están en guerra, entonces todo el mundo tiene un sueño de poder sacar a su familia adelante y poderle dar una oportunidad social y económica para mejorar sus condiciones de vida. Muchos vienen solos y otros vienen con familias. También en estos momentos, no sé si se han dado cuenta las noticias del aeropuerto de Baraja, que tenemos más de 400 personas asiladas en el aeropuerto, o sea, personas que han pedido el asilo y el refugio y que no se les ha dado solución, que están sobrebordados, que no tienen dónde dormir, que están en la T4
durmiendo en el suelo, en condiciones infrahumanas, en que no hay baños para todos, la alimentación no es correcta, hay diferentes nacionalidades, entonces que se están atribuyendo a que ellos hacen como los que son africanos en un lado, los que son marroquíes en otro, y se están enfrentando entre ellos mismos por quedarse o por el territorio. O sea, son cosas que se dan cuenta que muchos países están pidiendo asilo. No tenemos que ver la migración como una avalancha, ¿no? Si se dan cuenta por ahí siempre dicen, no, nos vienen a invadir, es una avalancha. Si nos ponemos a pensar, son seres humanos que necesitan una oportunidad, que no todos vienen a delinquir, que hay gente que necesita desarrollarse profesionalmente en cualquier trabajo, en el campo. Entonces, esperaremos que no es un efecto llamada el nuevo reglamento de extranjería, porque yo creo que no es como lo están planteando, ¿no? Es que a veces la gente hace bulos muy duros y muy fuertes pensando de que es un efecto llamada y que se va a regularizar a todo el que está en España en estos momentos. Lo que sí creemos y solicitamos y pedimos al gobierno nacional es que se haga una regularización donde aquellas personas que llevan más de 6 meses quieran trabajar, tengan esa oferta de trabajo, se les dé una carta blanca para que puedan buscar su trabajo y en 3 meses presentar su oferta de trabajo. Quieren cotizar, queremos cotizar, quieren trabajar, quieren aportar a este país que les ha abierto las puertas. Entonces, eso es súper importante, pensar en que no va a haber una regularización masiva, o sea, yo creo que después del 99 no se va a volver, se planteó el año pasado, más o menos, eso viene desde el 2022 y todavía no se ha hecho de esa regularización masiva, era un borrador que había, pero nunca se aprobó y se presentó. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando pensamos de que vamos a tener una regularización masiva. Otra de las cosas importantes que los estamos comentando y nos están pidiendo es cómo pueden venir a España. Ya eso los habíamos comentado en algunas veces, las vías, pero hay algo que no habíamos comentado y que es la carta de invitación. ¿Qué pasa con la carta de invitación? Aquellos migrantes que son nacionalizados o que tengan comunidad europea o sea, tarjeta europea o tengan la tarjeta de larga duración, envían la carta de invitación a sus familiares. Pero les comento algo, la carta de invitación no da para que tú te quedes y quieras residir en este país. ¿Ya? La carta de invitación te da una invitación por unos meses, 2, 3, 4 meses, y esas personas que te invitaron tienen que responder por ti. Entonces es súper importante hablar de la carta de invitación. ¿Por qué? Porque aquella persona que te invita tiene que responder por ti, tanto en la seguridad social, como en la salud, como en la comida, y todo lo que tú conlleves o realices en España, esa persona. Y esa carta de invitación, esa misma carta te invita a que tienes que abandonar el país en el momento en que la carta expire. ¿Qué pasa si tú te quieres quedar en el territorio nacional después de ser invitado? Es un problema para la persona que te invitó, ya, porque muchas comunidades autónomas ya están penalizando a las personas que te invitan. O sea, depende de la comunidad autónoma, pero la sanción puede ser desde 2.000 hasta 20.000, hasta 30.000, depende de la comunidad autónoma que te invite. También está prohibido vender esas cartas de invitación. O sea, tenemos que pensar en que no podemos vender las cartas de invitación. Las cartas de invitación tienen un costo, ya, porque se tramitan o en la policía o en el notario. Entonces sí que tienen un costo, pero a muchas personas que quieran migrar en este momento, que nos están viendo en Centroamérica y Sudamérica, pagar una carta de invitación no te asegura quedarte en el país, porque no te puedes quedar en el país. O sea, ¿quiénes deben enviar una carta de invitación? Si quieres que te venga, si tú tienes la europea o eres nacionalizado, si quieres que venga tu papá a visitarte, un hermano a visitarte, un sobrino a visitarte, pero con el compromiso que estas personas tengan que retornar en el tiempo que dispone la carta, o sea, en el tiempo que tú lo dice la carta para poder estar en el territorio legalmente. Si se queda la persona,
tendrías tú que reportar, porque cuando esa persona quiera quedarse y hacer el arraigo social, va a tener unas multas o te pueden multar a ti. Yo siempre recomiendo que las personas que vengan con carta de invitación, que abandonen el país, pueden ir a África, ¿sabes? A cualquier país de África, pero no pueden hacer el viaje dentro de la propia Unión Europea, porque tu pasaporte tiene que ser sellado. O sea, tienes que tener una salida fuera de la Unión Europea, porque si te vas a otro país de la Unión Europea, no vas a tener salida de la Unión Europea. Y la carta de invitación no solo es para que puedas estar en España, o sea, la carta de invitación te pide estar dentro del territorio europeo, o sea, dentro del territorio Schengen. Es muy importante eso, saber de que no podemos perjudicar a las personas que nos invitan con una carta de invitación. Si el motivo es que tú te quieres quedar a residir, yo siempre estoy invitándolos a que utilicen los cursos legales, porque no estamos haciendo apología al llamado masivo de inmigración irregular, ¿vale? Porque no somos ilegales, somos irregulares. Entonces, súper importante eso, que no estamos haciendo un llamado, no va a haber regularización masiva, que tenemos que hacer nuestro viaje migratorio con todas las de la ley. En estos momentos nos están llamando personas que de verdad están pasando verdadero trabajo en España, que han llegado sin red, que no tienen dónde dormir, que se han venido familias enteras. Entonces es muy importante organizar el viaje migratorio. Ya se los habíamos comentado, se abrió la luz para hacer la contratación en origen, ya que se llama colectiva. No es difícil, hay que buscar en internet. Yo siempre he dicho que San Google lo dice todo. Entonces, y mirar a ver que esas empresas que de verdad te van a contratar en origen sean reales. O sea, si tú vas, ya mirarás, puedes buscar en internet quién es, mirar si existen en Cámara de Comercio, si tienen el CID, a qué se dedican, mirar más o menos su trayectoria, no confiar en la primera empresa que aparece para hacerte la oferta de trabajo. Que se necesita mano de obra, se necesita. Ya salió en el BOE lo que son los trabajos que son necesarios en este país y que hay diferentes, desde mano de obra para la construcción, como hasta ingenieros, personas que trabajen en el tema de soldadura, mano de obra en el campo. O sea, se necesitan varias áreas laborales. Se necesita mano de obra, ¿no? Y mano de obra tanto cualificada como no cualificada. Entonces es muy importante empezar a preguntarnos cómo lo podemos tramitar, dónde lo podemos hacer y que se puede venir legalmente desde el país de origen. Esta sí que es una ventaja, existía hace muchos años pero se había eliminado. Entonces el nuevo reglamento de extranjería nos vuelve a abrir las puertas para que puedas contratar en origen, para que las empresas puedan contratar en origen. Otra forma es venir, buscar la empresa durante esos 3 meses que te haga la oferta y tú regresar a tu país de origen. ¿Ya? Si tú regresas al país de origen, ellos te pueden traer perfectamente, pero tú mismo has visto el modo donde puedas operar, has conocido las empresas, te han conocido a ti y si tu perfil es interesante, en esos 3 meses que tú estás de turismo o de visita, puedes tramitar toda la documentación con los gestores o con personas como nosotros que somos expertos y te podemos colaborar. Entonces, vuelves al país de origen y cuando salga la resolución, esa empresa o la misma extranjería te notifica y ya puedes pasar por tu visado en la embajada o en los consulados de España en el país de origen. Esto es lo que más o menos estábamos hablando de la carta de invitación. La carta de invitación no te da permiso, no te da para quedarte y residir, para que luego puedas tener una oferta de trabajo o puedas hacer el arraigo por formación. ¿Por qué? Porque puede ser penalizada, ¿sabes? No es la mejor opción para querer hacer tu proceso migratorio y regularizarte. No es la mejor opción. Ya te lo digo, solo es para los familiares que de verdad quieran regresar. Entonces, si tienen cualquier duda, que no tengan el suficiente conocimiento, que no descifren, porque a veces los formularios no tengan cómo tener dónde puedan hacer una carta de invitación, se los volvemos a decir, es o la notaría o la policía. La policía ahora está un poco demorada con el tema de la cita y pueden tardar 2 o 3 meses. También te pueden denegar que tú hagas una carta de invitación.
Ya, y si tú ya has tenido una carta de invitación, ya la habías mandado a cualquier persona y quieres volver a hacer otra carta de invitación y esa persona se quedó, la policía te lo va a comentar, te va a decir, mire, si esta persona no sale del país, nosotros lo vamos a multar a usted porque ya usted envió una vez una carta de invitación y esa persona se quedó. Eso era algo importantísimo que queríamos comentar en el tema de extranjería. Ahora, nuestro segundo tema, que es súper importante, es que muchos migrantes nos están diciendo que han sido víctimas de estafas por internet. Les comentamos un poco cómo lo han hecho, ¿no? En algunos casos les están diciendo de que se pueden regularizar, ¿no? Les escriben, les mandan correo o muchas veces les mandan audios, ¿no? De que estas personas recién llegadas se pueden regularizar. Entonces les dicen que ellos les van a tramitar todo el tema del expediente de extranjería y que de pronto les van a dar una oferta de trabajo. En algunos casos no es real. Les piden un dinero, se los envían a una cuenta, hasta por Western Union o por RIA, y cuando se dan cuenta que eso no existía, o sea, les han quitado el dinero que les han pedido. Entonces es súper importante, cuando te llegue toda esta información de que te van a regularizar y tú estás recién llegado, tienes que dudar. Al menos que traigas una visa de estudiante, una visa de estancia o te hayan hecho una oferta de trabajo en el país de origen. O seas una persona cualificada y te puedan tramitar lo que es la estancia de tarjeta azul en los 3 meses que estás como turista y estás regular en el país. Ya se los comentaba, a mí no me gusta hablar de ilegales, somos irregulares. Ya. Otro consejo que sí que le damos también a nuestros migrantes es que por favor carguen el pasaporte. Ya, porque acuérdense, la fotocopia, que también es un bulo, la fotocopia del pasaporte no te determina que tú te estás identificando. Ese no es un documento de identificación. Si nosotros como españoles vamos a otros países, ¿cuál es el documento que tenemos que mostrar? El DNI, una fotocopia del pasaporte, no, nos exigen el pasaporte original. Entonces es muy importante porque claro, una fotocopia no te identifica. Los policías no es que me quitan el pasaporte, no pasa nada. Los consulados están obligados de pedir el pasaporte, al menos de que usted haya cometido un delito y entonces sí que se les haya retirado su pasaporte, pero su pasaporte se lo devuelven. Y ahora en estos momentos hasta muchas personas que se les perdió el pasaporte tienen miedo de ir a la policía, es verdad. Si estás en tus 3 meses puedes ir perfectamente a la policía, poner el denuncio. Pero si han pasado tus 3 meses, algunos policías te reciben el denuncio y no te incuban una orden de expulsión, pero otros policías no se mide por el mismo criterio, te reciben el denuncio y encima te sacan una orden de expulsión porque estás irregular en el país, que has quebrantado unos reglamentos que tiene este país, que no puedes residir irregularmente en el territorio nacional y eso lo tenemos que tener bastante claro. Otra forma de engaño, sobre todo a nuestros migrantes, es que por la soledad, por la distancia, por el trabajo, muchas veces caen en redes, ¿no? En aplicaciones de Tinder, de no sé, todas las que hay en este momento. Entonces muchas veces empiezan a hablar con esas personas, ¿no? Y esa persona le mira el perfil y te dice, mira, te conozco, me gustaría charlar contigo. Pero siempre le muestran mucha afectividad y en menos de 2 o 3 días ya esa persona con la que tú estás hablando está súper enamorada de ti. Hay que tener una suspicacia. Es prácticamente un programa. Acuérdate que cuando tú verás que repite muchas cosas, usted, don, dona, aquella, habla como en terceras personas y con demasiado respeto. Piensa que no es una persona real, es una máquina, es un robot y puedes caer en alguna estafa por internet. O sea, sabemos que vivir en un país lejos de tu familia, lejos de tus seres queridos, estar sola, no solo para los migrantes, porque también aquí tenemos nativos que viven solos, que están falta de cariño, entonces se aferran a unas aplicaciones pensando de que van a poder conocer el amor de su vida, su pareja. Es normal y natural que todos querramos tener una compañía, pero tenemos que tener muchísimo cuidado,
porque también está la otra estafa que se conocen, llevan 1, 2 o 3 meses chateando. Sobre todo esto nos pasa a nuestras mujeres migrantes que están internas, y luego esa persona te va a mandar, si quiere venir a vivir contigo, te va a mandar un regalo, te va a mandar la mudanza. No envíes dinero, no envíes dinero. No, ponme el dinero que ya te, para qué tal, porque no sé qué, porque me quedé sin tarjeta. No, desconfía de todas estas plataformas o no sé, programas, que conozcas a alguien y que a los 2 o 3 días ya te digas que es viudo, tiene un niño, está enamoradísimo de ti, quiere tener una relación seria contigo. O sea, hay que desconfiar. Muchos, tanto migrantes, hombres como mujeres, han sido estafados. Y no solo nuestras mujeres migrantes o nuestros hombres migrantes, también los nativos. La falta de afecto, este mundo consumista, la soledad, el individualismo, la competencia, no sé, todo esto nos lleva a que muchas personas están solas y tienen mucha falta de cariño, de amor. Yo les recomiendo a nuestros migrantes que antes de mandar el dinero, que se lo ganan muy duro, tengan que tener cuidado. Siempre van a aparecer unos números muy largos en los WhatsApp. Siempre les van a decir, les van a hacer como una videollamada, pero muy borrosa, o te muestran detrás, o qué guapa eres, o qué guapo eres, o me mandas una foto. No lo hagan, no lo hagan, porque hay un ciberterrorismo y luego se llama secuestro y luego te van a extorsionar. Muchas familias, tanto de hombres migrantes como mujeres migrantes y hasta de nativos, se han destrozado, se han destruido por esta clase de chantaje, ciberterrorismo, ¿no? De secuestro. ¿Por qué? Porque te están enamorando, te dicen qué guapo que eres, me gustas mucho, y te ponen un perfil de un hombre guapísimo, de una mujer guapísima. Y luego llevan días contigo, chateando, hablándote, ya te digo, muchas veces repite la misma frase. O sea, son palabras muy técnicas, de eso tienes que tener cuidado. Te mandan videos, te hacen videollamada, pero que al momentico se les corta. O sea, solo ves un poquito, o te montan una aplicación donde tú la ves de lejos, o lo ves de lejos muy guapo, y te piden fotos, que les mandes videos tuyos. No se los envíes, porque ya ellos te han rastreado todo tu entorno, ya te han estudiado. Y cuando tú le envías ese video, automáticamente lo que hacen es, te hacen un secuestro de tu perfil, y luego te amenazan y te chantajean. Y dicen que si tú no les envías dinero, van a pasar todas las fotografías que tú has enviado, o las conversaciones o algo, a tu familia, a tus amigos, o que los van a sacar en las redes sociales. Si te ha pasado eso, no te dejes chantajear. Porque aunque vayas a la policía te va a decir si te va a coger el denuncio, y te va a decir que todos los días aparece esta clase de delitos, todos los días. Pues decirle que sí, que hagan lo que les dé la gana, que ya tú sabes quiénes son. En su mayoría, todos estos terroristas están en África, son programas o son gente africana que te está robando, ¿no? Y te mandan que si tú no les envías a ellos un dinero, te piden 100, 150, 200, depende de tu perfil, van a soltar, le van a mandar a tus hijos, a tus hermanos, las pruebas y no sé qué. No te dejes chantajear, dile que hagan lo que quieran. Ya. Que no les vas a mandar nada. Porque ¿quién te asegura a ti que ellos van a eliminar todo el contenido que tú tenías? O sea, tener mucho cuidado. Muchas mujeres, nosotras migrantes, por su soledad, hombres las han engañado, que ya se vienen a vivir con ellas, que los esperen en el aeropuerto y todavía están ahí. Ya, como que yo me voy de viaje y reciben unas maletas. No recibas nada. El que te quiere, te viene a ver, ¿vale? Más en Europa, que los billetes son súper baratos, ¿ya? Entonces cualquier fin de semana te puede venir a ver. Y mucho cuidado, porque también ahí hay muchos delincuentes, y los que son reales también pueden hacerte cualquier cosa. Entonces no es que tengas miedo de conseguir tu pareja en las aplicaciones, porque yo he visto muchas parejas que se conocieron y todavía están unidas y se adoran, sino tener precaución. Quien te quiere no te pide dinero, ¿ya? Quien quiere compartir contigo no te chantajea. No tengan miedo de contar vuestra historia, no tengan pena, porque esas son programas, son aplicaciones, son personas, sí, hay personas que están detrás, pero con aplicaciones para robarte. Tú no estás hablando con nadie en real,
estás hablando con una máquina que lo que hace es seducirte, engañarte, para luego destruirte y para luego chantajearte y secuestrarte. Entonces no tengas miedo de eso. O sea, nuestras personas migrantes que nos han consultado, que nos han contado su historia, tampoco tengan pena de que si se tomaron una foto como se las hayan querido tomar. Yo siempre digo que no estamos en un cambio de época, sino de era. Y que no te chantajeen por eso. Que no te vayas a suicidar, ni que te vayas a matar, ni que vayas a sentir vergüenza. Bueno, de pronto te vuelvas famoso. O sea, como muchas famosas que les han robado sus perfiles, les han robado su intimidad y se han vuelto famosos. Bueno, hasta aquí llegó nuestro programa, de aquí y de allá. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Me da muchísima alegría saber que nuestros consejos o nuestras asesorías les puedan servir de algo para que puedan cambiar su vida, para que puedan regularizarse, para que puedan tener armonía, amor y paz. Eso es lo que tenemos que pensar, en que el mundo ha cambiado y que estamos en una nueva era. Pues buenas noches, nos volvemos a ver en el próximo programa, en nuestro programa de aquí y de allá, el próximo viernes. Tendremos una invitada especial en nuestra casa, en Alfafar Televisión. No te lo pierdas.